Entonces vamos a estar revisando el examen de bachillerato por madurez de la primera convocatoria del 2021. Yo les había dicho a ustedes que vamos a estar revisando o haciendo de la 23 a la 42. Entonces, siempre hay que leer toda la información y tratar de comprender toda la materia que nosotros hemos visto. Ya prácticamente está acá. Simplemente hay que saber analizar y comprender lo que nos están preguntando. Entonces dice, para responder los ítems 23 y 24, considere la siguiente representación referida a la función f. Entonces, esta es la función f. La gráfica de f tiene como asíntota el eje y. ¿Qué quiere decir asíntota en el eje y? Lo que quiere decir es que esta función, voy a acercarlo un poco más, lo que quiere decir es que esta función, lo que se va a ir acercando al eje y, pero nunca lo toca, nunca lo toca. Al igualmente lo vemos por acá, entonces vemos que se va a ir acercando, pero nunca toca el eje y. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos claro lo que es una asíntota, pues vamos a ir analizando la pregunta 23. Dice, el ámbito de F corresponde a, entonces, para sacar el ámbito, ¿con cuál eje se saca? Correcto, ya. Con el eje Y. Con el eje Y. Entonces, es decir, nuestra mirada tiene que estar en este eje. ¿Y cómo se lee el ámbito en el plano cartesiano? De abajo De hacia abajo arriba. para arriba. De abajo hacia arriba. Y entonces vemos que esta función viene hacia abajo, ¿verdad? Viene de abajo. Entonces, ¿viene de qué? Menos infinito. Del menos infinito, coma, y entonces vemos que sigue, ¿verdad? Sigue, y para hasta acá. Entonces, ¿para dónde? Menos uno. En menos uno, Menos cerrado, uno. y después pega el brinco ¿a dónde? Al 1 Al El 1, uno y va, cerrado. y va y hacia dónde? luego más infinito. Más infinito. Exactamente. Entonces, listo, ya tenemos el ámbito acá. Entonces, ¿cuál sería la opción? La. La opción, Profe, disculpe la pregunta. la Esta es la opción convocatoria 1 del 2020, ¿verdad? 2021. Yo les dije el Ah, 21, perdón. sí, sí, yo les dije el 01 del 2021. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el ámbito. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, ¿Dudas? profe. Ok, no. Ok, en la siguiente nos están preguntando por el dominio de F, corresponde a, entonces en este caso, para sacar el dominio, ¿con cuál eje lo sacamos? Con el eje X. Con el eje X. ¿Y cómo se lee el dominio en el plano De cartesiano? izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces vemos que empieza a partir de dónde? Del -3. Del -3 cerrado, coma, y vemos que sigue, y pareciera que llega hasta acá, ¿verdad? Pero recuerden que no llega a cero, ¿verdad? Porque no está tocando, la función no está tocando el eje Y, entonces va a ser cero que abierto, colocamos unión y después vemos que otra vez sigue acá, sigue, entonces va a ser de cero otra vez abierto, coma, ¿hacia dónde? El 2 A cerrado. 2. A 2 cerrado. ¿Ok? ¿Y por qué así? Porque el cero va a ir abierto, porque vemos que ahí la función tiene como asíntota el eje Y. Es decir, la función no está intersecando el eje Y. Entonces, por eso está abierto. Otra forma de escribir eso, porque pareciera como que sigue, ¿verdad? Como que es así, como seguido. Pero vemos que no está tocando el eje Y, entonces, es decir, no está tocando el cero. Otra forma de escribir esto posible desde el -3 al 2, pero quitándole al cero. O es decir, exceptuando al cero. ¿Por qué exceptuando el cero o quitando el cero? Porque no la está intersecando. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Claros como el agua? Correcto. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿y la opción era? ¿La opción? La C, ¿verdad? La C. La C, sí. Sí, es la opción C. Ahora vamos con esta otra que sería la 25.
Entonces, ustedes primeramente cuando ven eso, ustedes dicen, ah, ¿qué es esto? ¿Verdad? Ya aquí aparecen cosas raras y todo. Pero igualmente siempre es importante leer y sacar la información que ustedes tienen en la base de datos de su cerebro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice, consideren las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f que tiene. ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto? La d. Dominio. El dominio, y el conjunto del cero, ¿verdad? Que solamente tiene el cero, ¿qué sería? El ámbito. El ámbito, correcto. Entonces, es decir, que cada preimagen, ¿verdad? Cada X va a estar relacionado solamente ¿con quién? Con el cero, para que exista una función. Es decir, los bichillos que estén en D me tienen que dar como imagen el cero. Entonces, con un criterio de f de x es igual a menos x al cuadrado más 4 entre x menos 2. ¿Ok? Ahora me están diciendo 1 menos 2 pertenece a D. ¿Sí? Recuerden que eso significa pertenece. Es decir, me están preguntando, menos 2 podría estar dentro del dominio. Entonces, para saber si es correcto, ¿verdad? Porque me están diciendo que es una función y para que exista una función, cada elemento del dominio tiene que estar relacionado con un único elemento del conjunto B, o en este caso del ámbito, ¿verdad? Entonces, para saber si este número pertenece, entonces tenemos que sustituirlo en el criterio, ¿sí? En el criterio de acá. Entonces sería f de menos 2 es igual a ¿qué? A menos de la fórmula. ¿Y x quién va a ser x? Menos 2 al cuadrado más 4 entre ¿quién va a ser x? Menos Menos 2, 2. exacto, menos 2. Menos 2. Ahora hacemos eso en la calculadora y entonces Y da ponemos, 0. ok, excelente, y entonces ponemos fracción menos, ¿verdad? Y vea que yo lo meto en paréntesis, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces colocamos menos 2 elevado a la 2 más 4 entre menos 2 menos 2. Y eso nos da 0. Entonces, significa que eso nos da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este menos 2 sí pertenece al dominio, porque me está dando como imagen el 0. Y vemos que aquí está como imagen el 0 nada más. ¿Ok? Entonces, perfecto. Este sí se puede. Ahora vamos con el otro. Me está diciendo, el conjunto del 2 es un subconjunto de D. Es decir, me están preguntando que si ese elemento del 2 puede estar contenido en el dominio. Entonces, hacemos lo mismo, que sería f de 2 es igual, hacemos la sustitución correspondiente, que sería menos 2 elevado a la 2 más 4 entre 2 menos 2. Y eso nos da. Entonces, podemos hacerlo Error. da error, pero lo vamos a hacer acá en la calculadora. Nuevamente, colocamos fracción menos, abrimos paréntesis, 2 elevado a la 2 más 4 y 2 menos 2 y hacemos igual. Y vea que nos da error. Entonces, como nos da error, significa que el 2 no puede formar parte del dominio. ¿Y por qué no? Porque ya yo les había dicho a ustedes en algún momento que uno nunca puede dividir un número entre cero. Uno nunca puede dividir un número entre cero. Y vemos que acá en el denominador, ¿cuánto da? 2 menos 2 0. da 0. Entonces, por eso es que nos da error. Pero igualmente vemos que ahí, vemos que ya el 2 no puede pertenecer al dominio, porque nos da un error. ¿Ok? O por decirlo así también, no tiene un elemento que esté relacionado. Entonces, ya sabemos que este no es. Ahora, en la tercera nos dice, D podría ser igual al conjunto del menos 2 unión del 2. Ya habíamos visto que el menos 2 sí se puede, ¿verdad? Pero Porque el 2 no. ya lo vimos acá, pero el 2 no se puede. Entonces, esta es falsa. Entonces, ¿cuál de ellas son verdaderas? Solo la 1. Solamente la 1. Ponla así. Ahora, en esta otra pregunta dice, 26.
Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J. ¿Ok? Vea que aquí me están diciendo relaciones, todavía no me están diciendo que son funciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá. Entonces, en la 1 dice, sea de el intervalo del -1 a 1. Vean que acá eso es un conjunto, pero es un intervalo, ¿verdad? Que está conformado de los números del -1 al 1. Es decir, entre el -1 al 1 hay muchísimo más números, ¿verdad? Uno de esos números que está ahí sería también el 0, ¿verdad? Y me dicen que E es igual a 0. Y entonces, I, J, la relación de D en E. Entonces, lo que hay que suponer, ¿verdad? Vamos a suponer de que D es como si fuera el dominio. Es decir, este intervalo va a ser el dominio. Y vamos a suponer de que este E tendría que ser el ámbito para que fuera una función, donde está determinada por la regla, el par ordenado x, y con el criterio x al cuadrado menos 1. Entonces, lo que hay que determinar cuál les corresponde a una función. Entonces, para que exista una función, es decir, cada elemento del dominio debe estar relacionado con un único elemento del conjunto B, o, por decirlo así, tener una imagen. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el D, que sería ese intervalo, y el criterio. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar Y es igual a -1, ¿verdad? Porque vamos a sustituir la X por -1, entonces va a ser -1 elevado a la 2, -1, y eso ¿cuánto nos da? 0. Eso nos da 0, ¿verdad? Igualmente lo podemos hacer acá en la calculadora. Paréntesis, -1, vemos que yo siempre lo meto en paréntesis, elevado a la 2, -1, y eso nos da 0. Entonces, como que pareciera como que pinta bien todo, porque podemos ver que aquí está, sería el -1, estaría relacionado con el 0. Ahora, vamos a probarlo también con el 1, que está acá. Entonces sería y es igual a 1 elevado a la 2 menos 1. Y hacemos eso nuevamente en la calculadora, que sería 1, Igual da 0, ¿verdad, profe? 1 elevado a la 2 menos 1. Y eso nos da 0. ¿Ok? Y entonces vemos que también entonces el 1 está relacionado con el 0. Entonces pareciera que todo pinta bien para que sea una función, porque vemos que el -1 está relacionado con el 0 y el 1 está relacionado con el 0. Entonces cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del conjunto B, que sería acá el 0. Pero recuerden que en ese es un intervalo, hay más números. O díganme otro número que esté entre el -1 al 1. 0. El 0. Entonces podemos tomar de este conjunto, podemos tomar el 0 porque ahí hay otro número, ¿verdad? Entonces sería y es igual a 0 elevado a la 2 menos 1. Hacemos eso en la calculadora. Sería 0 Da -1. -1. menos 0 elevado a la 2 menos 1. Y eso nos da menos 1. Y entonces vemos que en este conjunto del E no está el -1. Entonces acá se me cae todo. Entonces esto no es Qué trampilla, profe. Me fui el, todas. exacto. Entonces esa no es una función, porque estamos viendo que hay elementos del intervalo del -1 al 1, que hay más elementos que no tienen una relación, no tienen una imagen. Entonces no se cumple la definición de función. Ahora, vamos con las que sigue. Vamos con la que sigue. Dice, igualmente, sea A el conjunto del 0, menos 1. Vemos que ahí me están cambiando el asunto. Solamente me están diciendo el conjunto del 0 y del -1. Acá no estamos hablando de intervalos. Simplemente hay dos elementos. Y que B es el conjunto del -3 y -1. Y T es una relación que va de A en B, determinada por la regla Y es igual a 2x menos 1. Entonces tenemos que ver si este A podría ser el dominio y este podría ser el ámbito. Es decir, que cada elemento de A, es decir, el 0 y el 1 van a estar relacionados con algún elemento del conjunto B. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, hacemos lo mismo.
vamos a utilizar el dominio y el criterio. Entonces, en este caso vamos a tomar primeramente el 0, que sería y es igual a 2 por 0 menos 1, porque estamos sustituyendo la x. Y eso nos va a dar Menos 1. Menos uno. menos 1. Entonces vemos que está acá. Entonces, perfecto. El 0 va a estar relacionado con el menos 1. Entonces, listo. Excelente. Y ahora vamos a probarlo también con ¿quién? Con el menos 1. Menos uno. Y entonces sería 2 por menos 1, menos 1. Y eso nos da, 0. Ay, a mí me dio 0, profe. Qué raro. Menos 3. nos da menos 3, ¿verdad? Ay, ay, ay. 2 por menos 1, y eso nos da menos 3. Entonces, es decir, está acá. Entonces, vemos que cada elemento de A, ¿verdad? Cada elemento del conjunto A va a estar relacionado con algún elemento del conjunto B. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? Que sí, Sí. es una función. Entonces, ¿cuál de ellas corresponde a una función? Solamente La 2. solamente la 2, ¿verdad? Entonces, en este caso igualmente, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, si todos hubieran estado relacionados con el menos 1, ¿verdad? Que digamos que el 0 está relacionado con el 1, con el menos 1, y el menos 1 también está relacionado, y que ahí afuera, y el menos 3 no tiene ninguna relación con, ¿verdad? Este no tendría, no pasa nada. Lo que me preocupa o lo que me importa a mí es que ¿verdad? Este conjunto esté relacionado con algún elemento del conjunto B, ¿ok? Para que sea una función. Ahora, vamos a resolver la pregunta 27 y 28. Dice, considere las siguientes funciones: f, g, h, m y r. Entonces, donde estamos visualizando acá que este plano cartesiano, acá está representada la función f. Y en este otro cuadro acá está la función G, H, M y R, donde pueden observar de que me están dando en todos los casos el dominio, pero el ámbito no me lo dan. Igualmente me dan el criterio de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ahora leyendo la pregunta 27 dice, un intervalo del dominio de F, donde F tiene inversa corresponde a, entonces, en palabras coloquiales, ¿verdad? Propuestas por una estudiante, para que exista una función inversa, entonces, en cada intervalo tiene que bajar o solamente subir. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas, donde la primera dice que es del menos 1 al 2. Entonces, ¿dónde está el menos 1? Está acá. Y el 2 está acá. Entonces, vemos qué pasa con la función. Baja y después sube. Entonces, en ese intervalo hay una función inversa. No. 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 No, profe. Vamos con analizar la que sigue. Entonces, me están diciendo del menos 2 a menos 1. Entonces, ¿dónde está el menos 2? Está acá y el menos 1 está acá. Entonces, ¿dónde está la función? Está acá. ¿Qué está pasando ahí? Solo sube. Sube. Solo sube. Y entonces, ahí en ese intervalo podría existir una función inversa. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Efectivamente. Entonces, la opción va a ser la opción B. ¿Ok? Porque solamente estamos viendo que en ese intervalo está subiendo. ¿Vamos bien? Ujú. Es así, Sí. profe. Entonces, recordemos, entonces vamos por la pregunta 28, y que con toda esta información que me están dando. Entonces, en la 28 dice, considere las siguientes proposiciones. Vemos que son de composición de funciones. Entonces, vamos a analizar la primera para saber si es verdadera, donde me están diciendo que si G composición de F de 5 es igual a 2. Entonces, vamos a resolver primeramente esa. Entonces, donde eso es igual, ¿verdad? Primeramente vamos a calcular esta parte para saber si nos da 2. Entonces, eso va a ser igual a
a f de g de 5. ¿Ok? Entonces, vean lo que yo hice. Meter a g de 5 en f. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular quién es g de 5, porque hay que ir resolviendo de adentro hacia afuera. Entonces, calculamos g de 5. Entonces, vamos a ver dónde está la función g. Entonces, vemos que aquí está la función g y tiene como criterio g de x es igual a x menos 2. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular esto. Entonces, vamos a calcular quién es g de 5. Entonces, g de 5 es igual a 5 menos 2, ¿verdad? Estamos sustituyendo la x. ¿Y cuánto sería 5 menos 2? 3. 3. Nos da 3. Entonces, ahora tenemos acá, entonces sería f, en vez de g de 5, ya sabemos que eso nos da 3. Ahora, tenemos que calcular quién es f de 3. ¿Y dónde está la función f? Recuerde que está en el plano cartesiano. Entonces, tenemos que buscar al 3. ¿En cuál eje? En el eje x, porque esto representa la x. Entonces, acá está el 3. Entonces, ¿dónde está su función? Está acá. Entonces, ¿con quién va a estar relacionado? Con 2. Con el 2. Entonces, es decir, G con posición F de 5 nos da 2. Verdadera. En esta segunda que aparece aquí dice, H con posición M de X es igual a 2X más 2. Me están preguntando que si esta composición es igual a esto. Vean, estas se las voy a explicar así de una forma más directa, como se debería de hacer, ¿ok? Para que ustedes no se les haga mucho enredo. Entonces, casi como en el anterior, pero por ejemplo, a mí me están diciendo que si eso, H con posición de M, es igual a 2X más 2. Entonces me están preguntando que si eso es cierto. Entonces nosotros para saber si es cierto, tenemos que calcular esta composición. Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces, como en el ejercicio anterior, lo que hacemos es M y vamos a meter H de X dentro de M. ¿Sí? Como lo que vimos acá, ¿verdad? Que nosotros decimos F de G de 5. ¿Sí? Solamente que en este caso lo que estamos haciendo es meter a H dentro de M. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es H de X? ¿Cuál es el criterio de H de X? X más 1. Exacto, ¿verdad? Entonces, H de X es X más 1. Entonces, vemos que yo lo que estoy haciendo es sustituir quién es H de X. ¿Sí? Yo estoy sustituyendo quién es H de X. ¿Y quién es el criterio de H de X? Porque ya lo que me están diciendo aquí, H de X es igual a X más 1. Entonces, por eso yo lo estoy cambiando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, vean que ahí aparece M, X más 1. Es decir, yo tendría que agarrar todo esto, X más 1, suponiendo que es como una X. ¿Pero a dónde? En M de X. ¿Y quién es M de X? Es 2X más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener es igual a 2. En vez de X, ¿qué es lo que vamos a escribir? Donde aparece M, en vez de X, vamos a escribir todo esto, que sería X más 1. Vemos que yo cambié la X la cambié ¿por qué? Por X más 1. Y le voy a sumar más ¿qué? 1. Más 1, ¿verdad? Ahora, recordándonos un poco de octavo año, entonces yo tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces, donde esto nos va a dar 2 por X, ¿cuánto nos da 12? 2 por X. 2X. 2X. Ahora, 2 por 1, ¿cuánto nos da 2 por 1? 2. Pues nos va a dar Más más 2 2. y le bajo el más 1. Y ahora yo puedo sumar ese 2 más 1. ¿Cuánto es 2 más 1? Más 3. Nos va a dar más 3. Y entonces vemos que acá en el criterio que me están diciendo, H composición de M de X es igual a 2X más 2. ¿Eso es cierto? No.
No, porque vea que aparece 2x más 3. Por lo tanto, esta es falsa. Entonces ya tenemos que la primera sí es verdadera, la segunda es falsa. Ahora en la tercera me están preguntando si es factible efectuar recomposición H de X. Si es factible. Entonces recordemos que para que sea factible, tiene que pasar que el ámbito de R, ¿verdad? El ámbito de R debe de coincidir con el dominio de H. O por decirlo Ujú. así, que el dominio de H debe de coincidir con el ámbito de R. Entonces, en este caso yo necesito saber quién es el ámbito de R. Entonces, yo tengo acá el ámbito de R. Tengo el No, ámbito, no lo tengo. No. Tengo que averiguarlo. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Utilizando el dominio. Entonces, vamos a utilizar este menos 3 en el criterio. Entonces, sería R de menos 3 es igual a menos, utilizando el criterio, ¿verdad? Sería menos, abro paréntesis y ujú, coloco menos 3 elevado a la 2 más 4, ¿verdad? más 4, Y eso nos da, menos eso, 5. eso nos da menos 5, ¿ok? Menos paréntesis, menos 3 elevado a la 2 más 4, eso nos da menos 5. Listo, ya tengo con ese. Ahora, vamos a probar con el 0. Entonces sería R de 0 es igual a menos 0 elevado a la 2 más 4 y eso nos da 4. 4. Y entonces, listo, ya tengo quién va a ser el ámbito, es decir, quién es D. Entonces, el ámbito va a ser del menos 5,4. Entonces, ese va a ser el ámbito. Entonces, para que sea factible, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el ámbito de R, que es menos 5,4, debe de coincidir con el dominio de H. ¿Y quién es el dominio de H? Menos Menos 5. 5,4. Exacto, coinciden. Sí, profe. Entonces, como coinciden, ¿verdad? Como es lo mismo, entonces esta va a ser verdadera, y esta es verdadera, y esta es falsa. ¿Cuál de ellas son verdaderas? La 1 y la 3. La La 1 1 y y la la 3. 3, La C. la opción C. Ahora resolviendo esta 29, dice, la inversa de la función f dada por f de x es igual a 2x sobre 3 más 2 corresponde a f inversa de x es igual. Pues yo tengo que buscar cuál va a ser el criterio de esa inversa. Entonces ya yo les había explicado a ustedes cuál es el procedimiento para llegar, ¿verdad? Entonces, primeramente, vamos a cambiar f de x, la vamos a cambiar Por por Y. y. Y tengo 2x sobre 3 más 2. Más 2. Ahora, segundo paso, cambiamos a la y Por por X. x Por X. y la x Y. Y. por y. Listo, ya tengo ese paso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo despejar a y. Necesito despejar a y. Entonces, este número, este más 2 que está ahí suelto, yo necesito pasarlo para el otro lado. Entonces, está positivo, va a cambiar a Menos 2. Negativo. ¿qué? Ajá. 2Y. Ajá. 2y sobre 3. Ahora, Ajá. este 3, Pasa a multiplicar. ese 3 está dividiendo. Va a pasar al otro lado, Multiplicar. va a pasar a multiplicar. Y entonces me quedaría 2y. Ahora, recordándonos un poco, ¿verdad? De octavo año otra vez, tengo que multiplicar este por este por este. Y entonces sería 3 por x, 3x. X. Y 3 por menos 2, 3 por menos 2, usted ya lo hace en la Menos calculadora. 6. Menos 6. Menos 6 nos da. Y eso sería. Y acá nos queda 2y. Pero vemos que no hemos despejado del todo a y, ¿verdad? Entonces, este 2 está multiplicando. Va a pasar al otro lado que Dividir. Dividir. va a pasar a dividir. Es decir, va a tener 3x menos 6. Todo eso dividido entre 2. Y listo, ya lo tengo
despejada la y, entonces esa va a ser la inversa, ¿sí? Pero yo puedo, igualmente voy a poner acá f inversa de x es igual a 3x sobre 2 menos 6 sobre 2. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Separarlos. Los separé, ¿verdad? Por decirlo así, Ujú. los divorcié, los separé, que sería 13x sobre 2 menos 6 sobre 2, donde yo sé que, Ujú. por ejemplo, 3 sobre 2 queda igual, 3 sobre 2, Ujú. pero menos 6, por ejemplo, menos 6 sobre 2, esto me va a dar Adición 3. da 3. Eso da 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría el criterio? El criterio, ¿cuál sería la opción? Entonces, es decir, el criterio nos La quedaría D, La B. 3x sobre 2 menos 3. Entonces, ¿cuál sería? menos 3, profe. Vean que Yo aquí, marqué la B, sí. vean que Ajá. ahí hay un menos. Ajá. Exacto. Ay, 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 ahí sí me fui. Entonces, va a ser la opción B. Ujú. Ok. ¿Sí? Veamos que desde acá yo lo separé porque hay un menos, entonces lo separé. Entonces Ujú. sería menos 6 sobre 2, que está acá, y entonces 6 sobre 2 nos va a dar 3, pero recuerden que ese ahí está negativo. Entonces va a ser 3x sobre 2 menos 3. Entonces la opción correcta es la B. En la pregunta 30, dice, considere las siguientes proposiciones referidas a las funciones f que posee inversa dada por f que va del 5 al más infinito. Ese sería el dominio, ¿verdad?, de la función normal acá. Y Ujú. p, en este caso, va a ser el ámbito de la función normalita. Ujú. Con f de x es igual a 3 raíz de x menos 1 más 2. Vemos que este 2 está fuera de la raíz. Ujú. Entonces, el 1 dice, el ámbito de la inversa de f corresponde a esto y el dominio de la inversa de f corresponde a esto. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Entonces, tenemos que sacar cuál es la inversa, ¿verdad?, de cada intervalo. Para esto, yo necesito saber quién es el ámbito primeramente. ¿Qué hacemos para averiguar ese ámbito? Meter a 5 en X. Tomamos a 5. ¿Verdad? Tomamos Exacto. al 5, ¿verdad? Porque este es el dominio, ¿verdad? Entonces es como una X. Entonces Ujú. tomamos ese. Entonces sería f de 5 es igual a 3 raíz de 3 5, raíz. ajá, menos 1, Ajá. más 2. Más Y eso nos da, 8. 8. eso nos va a dar 8. Todos estamos de acuerdo que nos da 8, Sí, profe. ¿sí? Nos da 8. 8 más infinito abierto. Ok, entonces es decir, el P, ¿verdad? El ámbito va a ser del 8 al más infinito, lo que escuché Ujú. ahí. ¿Y por qué Sí. es al más infinito? ¿Y por qué no al menos infinito? Porque Porque está positivo delante de positivo. la raíz. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está Ajá. positivo delante de la raíz. No, Exactamente, ¿verdad? Vemos bueno. que el 3 es, ¿verdad? Delante de la raíz está positivo. Entonces, es decir, siempre nos va a dar hacia el más infinito, nos va a dar siempre un resultado positivo. Entonces, en este caso, vamos a decir que P es del 8 al más infinito. Ahora, para sacar la inversa, yo tengo que pasar este para acá y este para acá. Es decir, la función, Ah, la función inversa va a quedar ¿cómo? Va a quedar, ¿quién va a ser P? Va a ser el del 8 al más infinito. ¿Y quién va a ser el ámbito de la inversa? El el 5. 5. 5 más infinito abierto. Entonces, analizando las preguntas anteriores, ¿verdad? Dice, el ámbito de la inversa de f corresponde del 5 al más infinito. ¿Es verdadera? Sí, Sí. profe. El Ujú. dominio de la inversa de f corresponde al 8 al más infinito. Correcto. ¿Cuál de ellas son Ujú. verdaderas? Ambas. Ambas. En la pregunta 31 dice, si a la función dada por f de x es igual a mx menos 1. ¿Qué tipo de función es esta? Primeramente. Función lineal. Lineal. Excelente, ¿verdad? Exactamente. Donde m, qué es lo que Lineal. representa la m? La pendiente. La pendiente. ¿Ok? Vamos bien. ¿Y este menos 1 qué representaría?
La B. B. La Ah, B, ¿verdad? ¿Y qué representa la B en la función lineal? intersección con el Intersección eje Y. Con Ajá. con el eje Y, exacto. Y dice ahora, si el 2,5, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué es esto? Un par ordenado. Un par Par ordenado, ordenado. excelente. Par ordenado. Y el par ordenado está compuesto por, X y Es Y. Y. excelente. Pertenece al gráfico de F. Entonces, ¿cuál es la pendiente de F? Es decir, me están preguntando por el valor de la pendiente. Entonces, en este caso tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, cambiamos esta F de X, la cambiamos por Y, M de X menos 1. Entonces, habíamos dicho que esta representa la X y esto representa la Y. Entonces, lo que vamos a hacer es una sustitución. Cambiar la Y, que sería que 5 5. M es igual por, M por X, 2 ajá, por 2. menos Menos 1. 1. Y eso lo podemos hacer como instrumento de apoyo con la calculadora, donde sería 5 alfa cal, ¿verdad? Para Es igual colocar el acá, símbolo al igual. En vez de M, ¿qué vamos a colocar? La X. alfa y X paréntesis. por 2 2 menos menos, 1 ajá. Y para saber el resultado de igual eso, a 3. para saber el Shift cal. resultado, shift cal igual. Es decir, el valor de la pendiente va a ser 3. 3. Entonces, es la opción Ah, A. En este caso, también le pueden preguntar a usted qué tipo de función es, cuál es su monotonía. Entonces, sabemos que la pendiente es 3. Entonces, ¿cómo va a ser la función? creciente. Creciente. Creciente, exactamente, ¿verdad? Porque le pueden preguntar eso también. Ujú. Profe, una consultita. Ajá. Vieras que yo puse aquí en la calculadora eso y me da 92 tercios. Tiene que darlo dos veces igual. Dice 3. Ajá. Está bien. Gracias. Listo. Vamos con la que sigue. Entonces, en esta 32 dice, si la función dada por f de x es igual a menos 2x más b. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esta función? Lineal. Otra lineal. Lineal. Eso es otro par ordenado. Entonces, dice, pertenece al gráfico de f. Entonces, ¿cuál es el punto de la intersección de la gráfica de f con el eje x? Entonces, como es una función lineal y me están preguntando por la intersección con el eje x, recordemos que la intersección con el eje x, la formulita es esto es igual Menos B. b. Menos B sobre M, M, 0. 0. Exacto. Vemos que yo tengo el valor de m. ¿Quién sería el valor de m? Menos 2, ¿verdad? Pero tengo el valor de b. No. 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 Entonces yo necesito averiguar el valor de b. Entonces hacemos lo mismo que el anterior. Entonces hacemos y es igual a menos Menos 2x más b. Y entonces Ajá. donde este va a ser la x y esta va a ser la y. Ujú. Y entonces haciendo la sustitución, ¿quién va a ser y? Va a ser 8 8 es igual a es menos igual 2 por, por 1 ajá, más más b. B. Entonces hacemos eso en la calculadora, ¿verdad? Aquí es un por, Ujú. hacemos eso en la calculadora. Y entonces acá va a ser, vamos a hacer acá, va a ser 8 alfa Es cal igual. 2 por menos 1, Te faltó el menos. lo puse al revés, que va a ser menos Ujú. 2 por 1 Por 1 más b, en vez de b vamos a colocar la x. Shift cal igual, son 10. dos veces igual, ¿verdad? Y nos dice que es Ujú. 10. Entonces ya tengo que b 10. es 10. Pero eso, es lo que no, eso no me están preguntando. Lo que me están preguntando es por la intersección con el eje X. Y Ujú. para saber la intersección con el eje X, vuelvo a repetir, es menos b entre Sobre m, M. coma 0. Ajá. Haciendo la sustitución, menos, ¿quién va a ser? Menos 10. Menos 10 sobre, ¿quién va a ser m? Menos 2. Menos 2,0. Y hacemos, 5. y eso nos va a dar 5, ¿verdad? Menos 0. 10 Ajá. menos 10 sobre menos 2, eso nos da
menos, eso nos da 5 positivo. Ujú. ¿Ok? Vuelvo a repetir, recordemos que este valor que está acá representa la m. Por eso coloqué acá m, que es menos 2. Y toda esta partecita que era que se hacía en la calculadora, menos 10 sobre menos 2 y nos daba 5. Y nos dio 5. Entonces la opción, La B. la B. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora en esta 33 dice, considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función cuadrática f dada por f de x es igual a x a la 2 más 16 con a menor que 0, es decir, a es negativa. Entonces significa que a es negativo. Ya con, ¿verdad? Nos tenemos que reubicar, ¿verdad? Ahora estamos con la función cuadrática. ¿Qué pasa cuando a es negativa? Es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo, excelente, ya tenemos esa información. Ya sabemos que es cóncava hacia abajo. Y sabemos que este 16, ¿verdad? Este más 16, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa ese 16? La pendiente. La, No, Acá, la, la C, B o la C. la no, intersección con el eje Y. acá no hay pendiente ni nada de eso, ¿verdad? La pendiente de eso era la función de la función lineal. Acá estamos en función cuadrática. Entonces, ese 16, ¿qué es lo que representa? Intersección con el eje Y. Exactamente, ¿verdad? Este más 16 representa la intersección con el eje Y porque ese representa la C. Recuerden que la Ujú. función cuadrática está compuesto por ax a la 2 más bx más c. Efectivamente, acá observamos que no está esta b de x, pero igualmente la función sigue siendo una cuadrática porque observamos que está elevado al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, y Ujú. este c, ¿qué es lo que representa? La intersección con el eje y, que es lo que es el más 16. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ahora Sí. sí, profe. Ok, entonces, teniendo en cuenta una vez esto, dice 1. La gráfica de f interseca en el eje y en 0, menos 16. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. ¿Y por qué es falso? Porque está positiva. Bueno, Ex, más ex, 16. excelente, ¿verdad? Para que sea la intersección con el eje y tiene que ser 0, 16, ¿verdad? Y Ujú. ahí observamos que está negativa. Entonces, esa es falsa. ¿Ok? Ahora, vamos con la que sigue. Dice, un intervalo donde f es decreciente corresponde a menos 10, menos 2. Entonces, hay que averiguar esto. Entonces, ¿cómo yo averiguo esto? Entonces, vamos a hacer el plano cartesiano para visualizar muchísimo mejor. Entonces, donde yo tengo acá el eje Y, el eje X. Entonces, es el eje X y este el eje Y. Entonces sabemos que interseca en el eje Y en 16. Supongamos que aquí está el 16. Y sabemos que la concavidad, esa que es que Abajo, profe. Abajo. hacia abajo, es decir, va a tener esta forma, algo así, ¿verdad? Va a tener eso. Entonces me están preguntando que si en un intervalo donde f es decreciente corresponde del menos 10 al menos 2. Entonces supongamos que acá, vamos a suponer que acá está el menos 10 y acá está el menos 2. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Y entonces vemos cómo es la función en este pedacito. ¿Cómo es la función? Recta. Es, es, Creciente. es creciente, ¿verdad? Creciente. Ujú. Recuerden que acá no es nada recto, es función cuadrática. ¿Ok? Entonces, acá vemos que acá esto es que, recuerden que esto es una concavidad, así, como si fuera una parábola. Entonces, Ujú. en ese pedacito que yo señalé, ¿verdad? Del menos 10 al menos 2, ¿cómo es la función? O sea, de abajo hacia arriba, ¿verdad, profe? ¿Cómo es esta función? ¿Cuál va a ser su monotonía? Creciente.
Creciente, Ujú. exactamente, es creciente. Y ve lo que me estás diciendo acá, un intervalo donde f es decreciente corresponde al menos 10 al menos 2. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. 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 Esto es falso, porque vemos que es creciente, porque es creciente. Entonces, ¿cuál de ellas son verdaderas? Ninguna. Ninguna. La Ninguna. respuesta B. Ahora acá, para responder los ítems 34 y 35, considere las siguientes funciones f y g. Entonces, ¿qué tipo de funciones estamos hablando acá? Acá? ¿Qué representan estos tipos de funciones? Exponencial y logarítmica. Excelente, ¿verdad? Estas funciones representan funciones logarítmicas y exponencial. ¿Ok? Entonces, vamos a leer, vemos acá, vemos que la función f, ¿verdad? Que sería esto. Vemos, hay que analizar, ¿verdad? Primeramente, antes de responder, que esta f es decreciente y esta función sería que una función exponencial, ¿verdad? Porque interseca en el eje Y en 1, no interseca en el eje X, ¿verdad? Y es decreciente y su ámbito va a ser del 0 al más infinito y que su dominio va a ser R. Recordar, ¿verdad? La parte de función exponencial. Vemos que la función G es también decreciente, interseca en el eje X en 1, Ujú. ¿verdad? Y no interseca en el eje Y, ¿verdad? Entonces, es ahí, ¿verdad? Y entonces tenemos esto. Podemos analizar también, por ejemplo, podemos analizar este punto de acá que me están señalando. ¿Cómo sería ese par ordenado? ¿Cómo sería? Díganme cuál sería el par ordenado ese. -1, Coma 2, coma, ujú, ¿verdad? Un menos 1,2. ¿Y cómo sería este par ordenado? 2, -1. 2, menos 1. Entonces vemos como que esos pares ordenados como que se le dan vuelta, ¿verdad? Así como lo contrario, es la inversa, Ujú, ¿verdad? Entonces ya podemos ir sospechando ahí que, ¿verdad? Que la función f, su inversa va a ser la g, ¿verdad? Efectivamente, porque vemos que tienen en ese punto prácticamente al revés, así, ¿verdad? Su inversa. Entonces, ujú. veamos que ya estamos ahí analizando. Ahora vamos al otro cuadrito. Vemos que ahí la función f, lo que habíamos dicho, la función f que representa una función exponencial y la función g, ¿qué es lo que representa? Una logarítmica, como lo habíamos dicho. Entonces, veamos que todo el análisis que yo hice antes de responder, igualmente ese análisis me va a ayudar. Entonces dice, considere las siguientes proposiciones. F es creciente, ¿eso es verdadero? No, es decreciente. Es decreciente, ¿verdad? Decreciente. Y ahora G es decreciente. Sí. Sí, es Sí. decreciente. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Solo Solo la la dos. La dos. 2. Dos. Solamente la 2, ¿verdad? Solamente la 2, que en este caso va a ser la opción D. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok, ahora vamos con la pregunta 35. Dice, considere las siguientes proposiciones. F y G son inversas entre sí. 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 Sí, ¿verdad? Porque lo que vimos, ¿verdad? Con este punto, ¿verdad? Que es el par ordenado menos 1,2 y este es 2, menos 1. Entonces, es su inversa. Y vemos que sabemos que la función logarítmica, su inversa va a ser la exponencial o viceversa, ¿verdad? Que la inversa de la función exponencial es la logarítmica. Entonces, en este caso, sí se cumple porque vemos que comparten un punto, ¿verdad? Que sería, porque sabemos que comparten este punto acá, que sería menos 1,2 y este otro punto que es 2, menos 1. Entonces, es como que se invierte, ¿verdad? Entonces, por eso es que es su función inversa. Entonces, sabemos que esta es verdadera. Entonces, ahora en la 2 dice, se cumple con certeza de que A es igual a B. Entonces, vamos a ver qué es A y B. Entonces, recuerden que esta es B. Y esta acá
esta es A. Entonces, ya sabemos que es la inversa, ¿verdad? Sabemos que es una es inversa a la otra. Y entonces, para que sea su inversa, pues significa que las bases tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, vamos a decir que A es igual a B. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, esta es verdadera. ¿Por qué A es igual a B? Porque ya sabemos por el punto anterior que la función f, su inversa va a ser g, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, entonces significa que las bases van a ser iguales. Sus bases van a ser iguales. Entonces, ¿cuál de ellas son verdaderas? Ambas. Ambas. Vamos con la pregunta 36. Dice, la Academia La Bella Música está ofreciendo un curso de 20 sesiones para aprender a tocar guitarra. Toda persona que desee llevar el curso debe de pagar de matrículas 40.000 colones y luego 5.000 colones por cada sesión que asista. Si un estudiante asistió solo a 10 sesiones, entonces él debe de pagar un total de... Lo que hay que hacer acá, igualmente a veces es necesario volverlo a leer y leer. Entonces, vea lo que estamos, hay que leerlo por parte. Dice, la Academia de la Música está ofreciendo un curso de 20 sesiones para aprender a tocar guitarra. Entonces, toda persona que desea llevar el curso debe de pagar una matrícula de 40.000 colones. Ok, eso es algo fijo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner así, M no sé, de música. Y X va a representar cada sesión, ¿verdad? Cada sesión una sesión, dos sesiones. Entonces, sabemos que la matrícula cuesta ¿cuánto? 40.000. 40.000. Entonces, eso es algo de fijo. Cuando usted va a ir a matricularse, le van a cobrar esos 40.000, ¿verdad? Pero después, por cada sesión, le van a cobrar 5.000. 5.000 más Entonces, 5.000. más 5.000, ¿verdad? Por 10 sesiones. Por X. ¿Y qué representa Ajá. la X? Por la sesión, Ajá. ¿verdad? Porque recuerden que por Ujú. cada sesión, una sesión, entonces, ¿cuánto sería una sesión? Entonces sería con los 40.000 más los 5.000. Después, sí, entonces, dos sesiones, voy a pagar dos sesiones. Entonces, ¿qué sería? 40.000 más 5.000 por dos, que sería 10.000 colones por dos sesiones, más los 40.000. Mm. Pero lo que me está preguntando es, dice, si un estudiante asistió solo a 10 sesiones, entonces él debe de pagar un total de, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la X por El 10, 10. Ujú. entonces, más 5.000 por 10, 10 ¿verdad? Y entonces hacemos esto, y da eso nos da 90.000. 90.000 colones. Ajá. Y entonces tenemos acá, que sería la opción, La P. la B. Ujú. Vamos con la 37. Dice, si f es una función tal que f de x es igual a 5 logaritmos de a de x, entonces a elevado a la 2, ¿verdad? F de a elevado a la 2 corresponde a, entonces me están preguntando de cuánto da f de a elevado a la 2. Recordemos que esto, por decirlo Ujú. así, representa la x, ¿verdad? Entonces tenemos que Ujú. sustituirla acá. Entonces sería f Ujú. de a elevado a la 2 es igual a 5 logaritmos de base a, pero en vez de x, Logaritmo de que va a ser a elevado a la 2, A. ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos cancelar, Ujú. cancelamos las bases, ¿verdad? Tachamos A ya. ¿Y qué nos quedaría? 5, ¿verdad? Ujú. Porque Cinco aquí hay logaritmos. 10 5 por 2. por 2. Y 5 por Ajá. 2 nos da 10. 10. Ujú. Nos da 10. 10. Eso no me gustó, profe. Excelente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ujú. Sí. ¿Sí? Vamos con lo que sigue. Dice 38. Un experimento sobre cierto tipo de bacterias está modelado por, ¿verdad? BDT. Vemos que casi siempre montan todo con criterios, ¿verdad? Donde es igual a 1.000.000 por
1,5 elevado a la T, donde BT es la Ujú. cantidad de bacterias transcurridas T horas desde que se inició el experimento. Entonces, la T representa el tiempo. Ahora dice, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. El experimento inició con 1 millón de esas bacterias. Entonces, me están diciendo al inicio. Entonces, al inicio, cuando uno inicia, ¿verdad? Algo, inicia ¿en qué tiempo? ¿En De cuál ahí tiempo? se- En tiempo cero, ¿verdad? Pues como Ujú. una carrera, uno arranca en carrera en cero, ¿verdad? Entonces, en este caso, me están diciendo, el experimento inició con 1 millón de esas bacterias. Entonces, el T va a ser cero. Sí. Entonces, tenemos que agarrar acá y hacer B de cero, ¿verdad? Porque hay que sustituir cero por la T. Ujú. 1 millón Por 1.5. por 1,5 elevado a la cero. Ustedes 5. hacen eso en la Ajá. calculadora, ¿verdad? Vamos a hacer eso en la cálculo. Entonces, ¿qué Sí. sería? 1 millón, 1 millón por 1,5 Ujú. elevado ¿a la qué? A la 0. 0. Elevado a la cero, y eso nos da 1 1 millón. millón, ¿verdad? 1 millón. Entonces, el experimento inició con 1 millón de esas bacterias. Verdadero. Sí. Ajá, sí. Pues vamos bien. Ujú. Ahora, en la 2 dice, para que haya 11.390.625 de esas bacterias, debieron haber transcurrido entre 2 y 5 horas, ¿ok? Es decir, como en un ámbito, ¿verdad? O en el intervalo del 2 al 5, digamos que eso es un intervalo del 2 al 5, es decir, eso sería como el dominio o el T. Entonces, hay que saber si en ese intervalo van a existir esas bacterias. Es decir, pues, tenemos que calcular primeramente con 2, ¿sí? Ujú. Entonces, acá lo que vamos a hacer es sustituir con 2. Entonces sería B de 2 es igual a 1 millón Ujú. Por por 1,5. 1,5 elevado a la 2. ¿Y cuánto nos da eso? Ajá. 2.250.000 colones. 2 millones, 2 millones 250.000. 250.000. Así, Ajá. Correcto. bacterias, ¿verdad? No Esa colones. bacteria, sí. Esa bacteria, correcto. Ok, entonces, ok, listo, perfecto. Ya sabemos que son Ajá. 2.250.000. Ok, Ujú. entonces ahora tenemos que calcular con 5 para saber que si en ese ámbito entre 2 a 5 se incrementó a una cantidad de estas bacterias, ¿verdad? Entonces Ujú. vamos a, sería B de 5, entonces sería Ujú. 1 millón de 1,5 elevado a la 5 y eso nos da 7 mil. 7.590.000. Ajá. Ajá. 593.750. ¿Ok? Entonces, vemos que el crecimiento de las bacterias está entre 2 millones y algo y 7 millones y algo. Pero vean que Ujú. para que haya 11 millones y el resto de esas bacterias debieron haber transcurrido entre 2 y 5 horas. ¿Eso es cierto? No. Eso es falso. ¿Verdad? Ujú. Tuvo que haber transcurrido todavía muchísimo más tiempo, porque vea que hay muchísimas más bacterias ¿verdad? Que 7 millones y el resto. Entonces, ¿cuál de ellas son verdaderas? Ujú. ¿Cuál de ellas? Solo Solamente uno. Solo la Solo Opción uno, la C. C. la opción C. Ujú. Vamos súper bien. Sí. Vemos que lo que hay que hacer es analizar nada más. Ujú. ¿Ok? Ok. En este otro, creo, tal vez no lo expliqué, profe, creo que una no se lo pregunta. expliqué. En esta 39 dice, Roy y Mary van a la misma ferretería a comprar clavos y tornillos. Además, se sabe que ambos compraron a los mismos precios. Roy pagó 2.700 colones por 3 kilos de clavos y 2 de tornillos. Mary pagó Ujú. 1.600 colones por 2 kilos de clavos
y 1 de tornillos. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la calculadora como instrumento de apoyo. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, voy a limpiar la calculadora, ¿sí? 3 igual, igual. Entonces, vamos a utilizar acá modes 51. 51, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Vamos a utilizar modes 51. Los que tienen esa calculadora. Ahorita no me recuerdo de la otra calculadora y ahorita lo vemos. Entonces, con esta calculadora es mode 51. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, por ejemplo, vea que dice que ambos compraron clavos y tornillos. Entonces, dice que Roy pagó 2.700 por 3 kilos de clavos, es decir, 3 kilos de clavos y más 2 kilos de tornillos pagó 2700. de tornillos pagó 2.700. ¿Ok? Eso es una T. Y Ujú. también Mari dice después que pagó 1.600 por 2 kilos de clavos Ajá. más 1 de tornillos. y uno de tornillos. Entonces Mari pagó 1.600. 1600. ¿Ok? Entonces, yo tengo esto acá. 3 kilos de clavos más 2 kilos de tornillos es igual a 2.700. Después 2 kilos de clavos más 1 de tornillos, 1.600. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos que acá está ordenados clavos con clavos, tornillos con tornillos, ¿verdad? Está en orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter esto en la calculadora. Primeramente el 3. Colocamos 3 igual. Vemos que el 3 ya se metió. Ahora, ¿quién va a ser el B? Va a ser 2. Le damos igual y vemos que ya ingresó. ¿Y quién va a hacerse? 2.700. Y le damos igual y ya se metió. Ahora pasamos a la siguiente fila. Entonces, ¿quién va a ser A? Va a ser 2. Le damos igual. ¿Quién va a ser B? Va a ser 1. Y después 1.600. Y le damos igual. Y le damos otra vez igual. Entonces nos dice que el primer resultado, que X es igual a 500. Es decir, Ujú. como es el primer resultado, entonces significa que va a ser los clavos, que va a ser 500. Y le damos otra vez igual 600. y nos da que, perdón, y nos da que después que es 600, entonces es decir, los tornillos son, el kilo cuesta 600. Entonces dice, con base en la información dada, 1 kilo de tornillos vale 1 kilo, ¿verdad? Me están diciendo, 1 kilo de tornillos Ujú. cuesta 600. 600. Hay que leer siempre muy bien porque a veces le pueden utilizar en contra. Entonces, ¿cuánto costarían 5 kilos de tornillo? Entonces, ustedes ahí tendrían que multiplicar 5 por 600, ¿verdad? Entonces, es un juego. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eh, ¿Cómo es en la otra calculadora? ¿Qué es menú? Eh, Se va el simbolito de A mayúscula. Menú, el Ajá, símbolo del A mayúscula. ajá, que sale como un X, Ah, Y0, algo así. ajá, Ahí se le da igual ajá. y toca 1 y 2. 1 y 2. Igualmente aparece lo mismo, ¿verdad? De ir metiendo los números Sí, y listo. Ok, perfecto. Para igualmente las personas que lo tienen ahí y con la otra calco, lo hagan. Vamos a resolver esta otra 40. Dice, María gasta 2.000 en la confección de una de las piñatas que luego vende a 7.000 la unidad. Además, el costo fijo asociado a esta actividad es de 100.000. Es decir, hay un costo fijo, ¿verdad? Que eso no cambia nada al mes, independientemente de la cantidad producida y vendida. Si en septiembre María vendió todas las piñatas y confeccionó y no obtuvo ganancia ni pérdida, entonces ¿cuántas piñatas confeccionó y vendió María en ese mes? Entonces, primeramente yo lo que hago es montar el criterio. Entonces, María gasta 2.000 colones con la confección de cada una de las piñatas y luego las vende a 7.000. ¿Ok?
Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, para que exista, no exista ni pérdidas ni ganancias, entonces, es decir, no tiene, va a existir como así, como neutro, no hay ¿cómo les explico? Hay que sacar el costo. Ah, sí, el costo y igualmente los ingresos, ¿verdad? Entonces, el costo de los ingresos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, para saber el costo de cada piñata, cada piñata va a ser X, entonces dice que cada piñata le cuesta 2.000, entonces va a ser 2.000 por X, pero también hay un costo fijo cada mes que sería de 100.000 colones, ¿ok? Y entonces después me está diciendo que ella las vende ¿a cuánto? A 7.000 la unidad. Es decir, si ella vende una piñata, tiene un ingreso de 7.000, un ingreso. Entonces, por cada piñata, entonces, y los ingresos va a ser 7.000 por cada piñata, que sería X. ¿Ok? Entonces, para que no exista ni ganancia ni pérdidas, el costo y los ingresos tienen que ser iguales. ¿Ok? No hay ni pérdida ni ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el costo va a ser igual a los ingresos. Es decir, que vamos a tener 2.000X más 100.000 es igual a 7.000X. Porque estamos teniendo eso, ¿verdad? Que tienen que ser iguales. Entonces, acá nos podemos ayudar con la calculadora, ¿verdad? Como instrumento de apoyo. Como instrumento de apoyo. Entonces, ahí se va a borrar todo. Borrar todo nuevamente. Como se me borró todo, entonces habíamos dicho que era 2.000X más 100.000 es igual a 7.000X, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros necesitamos averiguar cuántas piñatas, y lo que representa acá son las piñatas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas piñatas confeccionó y vendió María en ese mes? Porque no hubo ni pérdida ni ganancia. Entonces, la vamos a utilizar en la calculadora. Entonces, sería 2.000. Vamos a borrar todo esto. Entonces, chip 93 igual. Y entonces ponemos 2.000X. Entonces, sería alfa acá más 100.000 más 100.000. Eso es igual a 7.000 más 100 más 7.000 X. Listo, ya tengo montado el criterio. Ahora para saber el resultado, coloco shift cal igual. Y nota que X va a ser 20. Entonces va a ser la opción, la B. Pero yo lo hice de otra manera. Dice, considere la siguiente información sobre las funciones f y g. Entonces, acá tenemos esta función en plano cartesiano y acá tenemos una tabla tabular. Entonces dice, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Dice, 1, el modelo que mejor se adapta a G corresponde a la función cuadrática. Entonces, esta es la función G. Entonces, para saber si es cuadrática, entonces yo tengo que elevar a cada uno de estos a la 2. Entonces, 1 elevado a la 2 me va a dar 1. 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 2 me va a dar 4. Y 3 elevado a la 2 me va a dar 9. Entonces, significa que esta representa una función cuadrática. Ahora, en esta dice, el modelo que mejor se adapta a f corresponde a una función de raíz cuadrada. Entonces, para saber si es de una función de raíz cuadrada, yo tengo que sacar raíz y raíz. Entonces, sería raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2, raíz de 9, 3, raíz de 16, 4. Entonces, esta es una función de raíz cuadrada. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Ambas. Entonces, va a ser la opción A. Y se cumple que son inversas, profe.